Recuerdo que en los años 50, cuando venía anualmente el fundador de la IBM, Thomas Watson, ya él en esa época hablaba de la oficina automática. Y los de la IBM del Perú, porque él se alojaba en el Hotel Bolívar, y la IBM del Perú estaba frente al Hotel Bolívar en un edificio ahí en el quinto o sexto piso. Bueno, y entonces él tenía la idea de que lo mejor era la menor cantidad de empleados y funcionarios, ¿no? Entonces usted veía que cuando anunciaban la llegada del dueño, ¿no?, le daban licencia pues a la mitad de la oficina, ¿no?, y dejaban pues a 4 personas y el resto máquinas, y como usted sabe en esa época pues una computadora era del tamaño de la pared, ¿no? Entonces en las mañanas, a las 11 de la mañana, cruzaba Girón Ocoña y entonces iba a la IBM y efectivamente veía a 4 personas. Porque él tenía ciertas ideas que me parecían correctas, me siguen pareciendo correctas. Él decía, por ejemplo, y yo se lo he escuchado, y además lo tiene escrito, ¿no?, que si usted entra en una organización y hay mucha gente, ese es mal signo. Hay 100 personas atendiendo, ese es mal signo. Si hay 200 personas haciendo cola, ese es peor signo. No, eso no sirve. Eso lo decían en los años 50. Y eso sigue siendo cierto ahora. Ahora hay varios bancos importantes, de los llamados grandes, ¿no es cierto?, que son para tirar pues una bomba, ¿no?, así imitando a Sendero, ¿no?, porque sencillamente usted pide toda la mañana para cobrar un cheque de 100 soles, ¿no? Pues él en esa época, yo lo recuerdo perfectamente, decía que el día que la IBM estuviera testada de empleados y tuviese a 200 personas haciendo cola y esperando atención, ese día pues él cerraba la IBM, ¿no? Eso no sirve, ¿no? Y que en todo caso pues para eso están las máquinas, porque el ser humano, decía él, es en general muy ineficiente, muy torpe. Entonces las máquinas no, además no protestan, no fastidian, no hacen huelga, mejor las máquinas. Ojo, estoy hablando hace 50 años. Ahora esas son ideas ahora comunes, pero hace 50 años me parecía pues una visión pues no muy interesante, no todo un enfoque pionero de este señor. Ahora, en esa época este señor tenía una concepción del hombre, ¿no? No muy elaborada, pero tenía una concepción del hombre. Traía su libro acá de pensamientos que se titulaba Think, el que lo obsequiaba, lo hacían honoris causa en todas las universidades, entonces él daba $100.000 porque era filántropo, un hombre que tenía mucho dinero. Y así era todos los años, se salían sus notas en el Comercio, ha llegado el respetable señor Watson, etcétera, el ilustre filósofo, filántropo, dueño de la IBM, ¿no? 20.000 elogios. Esas notas escribía el señor Raigada, recuerdo. Y siempre decía, tengo que todos los años poner lo mismo. Decía, tengo que poner lo mismo, ¿no? Bueno, pues, pero así es. Pero, como le digo, era todavía esa persona, si acá lo conversé, esto mismo lo conversé, porque él también conocía el caso con Ken O'Donnell, con el especialista australiano, y me dijo, vea, hay una tremenda diferencia con los magnates de ahora, porque si usted quería hablar, y usted era el portero de la IBM, y usted quería hablar con el señor Watson, usted le tocaba la puerta y le abría y lo atendía. No era inaccesible. Entonces había una relación mucho más humana, hasta cierto punto cálida, con el subalterno, con el último de los empleados. Ahora no, pues ahora para hablar pues con el señor Gates, pues seguramente hay que pedir pues una antesala que dure un año. Bueno, y eso ocurría hace 40 o 50 años, 45 años, más o menos. Ahora lo que me sorprende, y quiero un comentario, es que el señor Gates no tiene ningún concepto del hombre. En sus obras, acá, en los negocios en la era digital y en Camino al Futuro, que son sus obras más conocidas, acá no figura en el índice la palabra hombre, tampoco figura la palabra persona, no figura la expresión ser humano, nada. Conversando un día aquí mismo con el profesor Nelson Manrique, me dijo, bueno, a mí no me sorprende tanto eso, pero le voy a decir algo más sorprendente, es que no es necesario tener ahora ninguna concepción del hombre para hacer lo que ha hecho el señor Gates. Yo le digo, para hacer $100.000 millones, sí. Y ese es el problema, porque el señor Gates no es simplemente un hombre que tiene esa cantidad asombrosa de dinero, sino que es un paradigma, se constituye en ejemplo. Entonces, si para hacer lo que ha hecho no es necesario tener una concepción del hombre,
Porque todas pues, las civilizaciones, todas las culturas, desde los griegos, de decir siempre los egipcios, todos han tenido una concepción del hombre, ¿no? Pues es elemental, pues, ¿no? Y todo filósofo, todo pensador tiene un concepto de en qué hombre está pensando, qué tipo de hombre, qué valores están en juego. Tenemos que saber a qué atenernos, pues, ¿no? Pues yo no tiene nada. ¿No le parece a usted alarmante? A mí me parece muy preocupante eso, ¿no? Porque si él ha llegado a tener la nombradía y sobre todo el dinero que ha llegado a tener, sin necesidad de tener un concepto del hombre, entonces, ¿qué se puede esperar de quienes sigan sus pasos? Ciertamente, yo creo que aquí hay uno de los temas más importantes y creo que ese es parte del drama del tiempo actual. Esa tecnología que se desarrolla sin ninguna concepción de ser humano y como bien dice usted, ni siquiera interesa. Yo creo que sí interesa. Es verdad que se puede desarrollar tecnología sin pensar en el hombre. Y yo creo que se está haciendo, ese es parte del drama. Porque se pueden inventar muchas cosas, se puede aplicar procesos y no tener nunca en cuenta a la persona, o por lo menos no tenerla directamente en cuenta, porque siempre la persona está presente, ¿no? Pero yo creo que uno de los problemas que más se ve ahora es justamente este desarrollo tecnológico sin una perspectiva antropológica y cultural. ¿A qué me refiero con esto? Y es que si la tecnología es algo importante en la vida del ser humano y está acompañado además desde que el hombre es hombre, es impensable una especie de situación paradisiaca en donde no exista la tecnología, no es ni siquiera en la fantasía posible, porque las condiciones climáticas, de alimentación, muchas otras cosas más necesitan siempre, digamos, de elementos técnicos, de procesos o incluso de pequeños instrumentos o artefactos, ¿no? Pero si se prescinde, creo yo, de una concepción del hombre, si se prescinde que la tecnología tiene un lugar en la vida del hombre, está al servicio del hombre y tiene, en consecuencia, una razón de ser, siempre en función del hombre, en consecuencia estamos hablando de una tecnología que camina sin más límite que lo que ella puede ofrecer como posibilidad. Algunos hablan del imperativo tecnológico. Me parece que Jacques Ellul, este francés que es tan importante en este tema, habla de que el imperativo tecnológico significa se debe hacer todo lo que se puede hacer, por el mero hecho de que se puede hacer, es decir, de que existe la posibilidad técnica, y la posibilidad técnica supone un progreso, en el campo tecnológico por supuesto, hacia algo mejor. En consecuencia, no hay ninguna razón, si uno se ciñe a la lógica de la tecnología, en detener ese progreso. Entonces, la pregunta es, ¿quién le da cauce a ese progreso? Si siempre tiene que estar en relación con el ser humano, porque la tecnología es del hombre y para el hombre, ¿quién le pone límite? ¿Quién le da su orientación? ¿La tecnología en sí misma? Ciertamente no lo puede, porque la misma racionalidad tecnológica conducirá a más, inclusive violando la naturaleza o atentando contra la dignidad del ser humano. El caso de Bill Gates, por otro lado, usted lo dice muy claramente, resulta paradigmático, efectivamente, ¿no? Porque, claro, ¿cuánta gente ve a este hombre como un hombre de éxito? Yo, en una conferencia que di, cometí el error de criticar justamente lo mismo que usted está diciendo, ¿no? A Bill Gates le falta un sustento antropológico, le falta una pregunta por los valores, le falta una pregunta por el lugar de la tecnología. Incluso él utiliza muy ligeramente a una cantidad de autores. Yo pongo en mi libro uno de los ejemplos, que es cómo toma a Le Corbusier para decir que la casa que él ha diseñado, esta casa inteligente, es una máquina para vivir. Con lo cual Le Corbusier queda como una especie pues de fanático de la tecnología, siendo que no es así. Porque Le Corbusier reclama una revalorización de ese desarrollo tecnológico y una nueva etapa en la manera de relacionarse con la misma. De manera que Le Corbusier no estaba planteando que el ideal de vida era estar metido dentro de una máquina como una especie de engranaje. Mientras que en el texto de El Camino al Futuro de Bill Gates uno queda con la sensación de que lo único que interesa es esta armonía con todos estos procesos y estos aparatos que finalmente son muy útiles. Y lo único que menciona es pues, que la casa sea una casa cómoda, que ofrezca una cantidad de entretenimiento. Relajada. Y prescinde los elementos fundamentales de lo que podría ser pues, la constitución de una familia, la comunicación. Usted hablaba también en un momento de la televisión. Cosas que no se pueden dejar de preguntar. Y esto, puesto, le decía yo en esta conferencia, un señor me dijo, pero ¿cómo vamos nosotros a rechazar esta figura si el Perú tuviera pues 100 Bill Gates, gracias a Dios?
Porque claro, un hombre que es capaz, que tiene la habilidad para generar esa cantidad de dinero, y esta empresa que es sumamente interesante en muchos aspectos, ciertamente tiene cosas interesantes. Pero yo creo que sería una tragedia si se impone ese modelo de empresario y ese modelo de inventor o de desarrollador de tecnología.